A ver, todos conocemos a los monstruos del cine, ¿no? Pero, ¿y si la historia real detrás de la ficción fuera mucho, pero mucho más fascinante que la propia película? Hoy vamos a destapar el origen secreto de unas de las criaturas más famosas de Hollywood. Bueno, para arrancar, vamos a un lugar que seguro todos ubicamos. Si digo Gremlins, la mente se va casi al instante a esa película icónica de 1984, un verdadero clásico de la cultura pop. Claro que sí, ¿cómo olvidarlas? Esas criaturitas que podían ser súper adorables, una auténtica pesadilla. Todo dependía de unas reglas pero que muy específicas. Estas reglas son míticas. Se han parodiado y mencionado hasta el cansancio. Son, digamos, el ADN de la historia que todos tenemos en la cabeza. Pero ojo, que esto es apenas la punta del iceberg. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante. Porque, a ver, antes de ser una película de terror con comedia, la palabra gremlin significaba algo completamente distinto. Algo mucho más real, conectado con un miedo muy humano. Para encontrar esa respuesta, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Pero no a un set de filmación de los 80, no. Nos vamos mucho más atrás, a los cielos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Imagínense la escena por un momento. Estás en pleno combate aéreo. Tu vida depende por completo de la máquina. Pero de repente, ¡pum!, los aviones empiezan a fallar. Y sin ninguna razón lógica. No era sabotaje del enemigo, era algo más. Algo que venía de adentro. Y no hablamos de fallas enormes, sino de cosas que parecen mínimas, ¿no? Un tornillo suelto por aquí, un cable cortado por allá. Pero claro, en pleno vuelo, que se te apague un motor, eso es una catástrofe. En esas condiciones, un errorcito así era la diferencia entre vivir o morir. Y lo peor es que se estaban volviendo demasiado frecuentes. Y entonces, en voz baja, casi como un chiste interno para no volverse locos, los pilotos empezaron a buscarle un nombre a lo inexplicable. Y esa palabra fue Gremlins. Y así, de la nada, en medio del caos de la guerra, nació una leyenda. Un folclore moderno. Pero, a ver, ¿qué eran exactamente estos gremlins originales? Pues esta era la idea original. Nada que ver con monstruos que se multiplican con agua, no. Estos eran saboteadores invisibles, como duendes traviesos que vivían en las máquinas y les encantaba el caos. No mataban por maldad, sino por pura diversión. Y aquí es donde la línea entre el chiste y la creencia real se empezó a borrar. Algunos pilotos juraban de verdad haber visto sombras con ojos brillantes corriendo por las alas en los vuelos de noche. Los mecánicos encontraban herramientas movidas del lugar o huellas chiquititas en el aceite. La leyenda se hacía más y más grande, con cada vuelo, con cada fallo. Claro, una historia así, tan potente, tan extendida, necesitaba que alguien la pusiera en papel, que la hiciera inmortal. Y esa persona fue un piloto que además resultó ser un escritor extraordinario. Sí, como lo oyen, el mismísimo Roald Dahl, el de Charlie y la fábrica de chocolate. Resulta que él fue piloto de la Real Fuerza Aérea, así que vivió todas estas historias de primera mano. Y fue él quien las tomó y las convirtió en un mito escrito. Hasta les dio familias, reglas, creó todo un universo para estas criaturas. Pero a ver, detengámonos un momento. La pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué los soldados necesitaban inventar esta historia? La respuesta, la verdad, nos dice muchísimo sobre cómo funciona la mente humana. La cosa es que esta leyenda era, en el fondo, un mecanismo de defensa. Piénsenlo, en medio de un miedo constante, es mucho más fácil para la mente echarle la culpa a un gremlin que aceptar la terrible verdad que tu avión podía fallar en cualquier momento, sin razón alguna, y que la muerte estaba ahí, a un tornillo de distancia. El gremlin le daba un rostro al miedo. Ok, entonces ya tenemos el origen, un mito de guerra que nace del miedo y de la necesidad de tener algo de control. La pregunta ahora es, ¿cómo pasamos de eso a la película que todos conocemos y amamos? Bueno, esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Fíjense en la evolución. En los años 40, los pilotos de la RAF se inventan el mito para darle sentido a las fallas. Luego, en 1943, llega Roald Dahl y lo pone por escrito, le da forma a la leyenda. Y de ahí
Damos un salto gigante hasta 1984, cuando se estrena la película Gremlins. Y ¡boom! La leyenda se transforma por completo para la cultura popular. Y aquí está la clave de todo, la transformación. La idea central, la de una criatura que causa caos con la tecnología, se mantuvo. Pero claro, Hollywood llegó, le añadió su toque, las reglas del agua, la luz, la comida, y creó un monstruo totalmente nuevo para una nueva generación. Y este es el punto central de todo esto, la gran conclusión. Antes de ser esos monstruos verdes que conocemos, los gremlins eran un espejo, un reflejo de ese miedo tan humano a perder el control cuando dependemos de la tecnología. Y esto, la verdad, da para pensar. Hoy en día, cuando el celular se traba, cuando la computadora se apaga de repente, ¿qué sentimos? Es esa misma frustración, ¿no? Esa misma sensación de que algo externo está jugando en nuestra contra. Y con ese pensamiento un poco inquietante vamos cerrando. Porque a lo mejor la leyenda de los pilotos no estaba tan equivocada después de todo. Quizás, solo quizás, esos pequeños fantasmas en la máquina nunca se fueron del todo.